El partido de Morena y el Partido del Trabajo estuvieron en el foro de San Pablo. Sí. Y en este foro lo que quieren, finalmente hablando, es instaurar el comunismo en el país. Y para esto están muy claros los objetivos en el foro de San Pablo. Es decir, encubrar a un Mesías, empoderar a los militares, recortar la libertad de prensa, obstaculizar a algunos empresarios. Viene un tema delicadísimo. El tema es que el presidente de la República, desconociendo el artículo 39 de la Constitución, que dice que para ejercer el poder federal es ejecutivo, legislativo y judicial, y que por ningún motivo y bajo ninguna consideración dos o más poderes deben de estar detentados por una sola persona. Y aquí vemos, a la luz de todo mundo, que el presidente de la República trae a sombrerazos al poder legislativo en un acto totalmente insano, diciéndoles que por favor, bajo la iniciativa de ley, que él tiene autorización por la Constitución de presentar esas iniciativas de ley, pero en donde cabe decir, y no le cambie ni una sola coma, pues entonces, ¿en qué manera deja el poder legislativo? Esto es muy grave. Poder legislativo que le queda mucho a deber a los mexicanos. ¿Por qué motivo digo lo siguiente? Porque cuando se eligen diputados, se eligen por una plataforma política, pero una vez que son electos, realmente hablando, ellos representan no únicamente a quienes votaron por ellos, sino representan a toda la comarca, a la comunidad. Y entonces esto de votar en bloque es un sinsentido, es un fraude a la ley, es una violación a la Constitución. Entonces eso hay que corregirlo. La otra cuestión que es muy grave es que entramos al dichoso tema de la sobrerepresentación. Uf. Entonces, ese es el tema. Es un tema delicadísimo. Ese es el tema. Es un tema delicadísimo. ¿Por qué? Porque a pesar de que personas como el señor Diego Valadez, como Ciro Murayama, como el señor Jorge Alcocer, como el señor Reyes Heroles, como Denise Dresser y como muchísimas gentes que les gusta estudiar y les gusta prepararse y les gusta decir sus opiniones fundadas, realmente hablando, ellos están, y con toda la razón del mundo, preocupados. Para que tu público nos entienda, en lugar de hablar de una sobrerepresentación, es que el partido de Morena tendría derecho a 54 votos y se quiere ir a 73 votos. Y para que también... Los 24 nosotros. Así es. Y entonces, también para que la gente lo entienda, deberíamos de hablar de la subrepresentación, porque a lo mejor es más fácil que la gente entienda que de 54 votos que le corresponden a un partido, quieren nada más dejarlos en 24. Esto significa... A nosotros nos tocan 42. Significa que el partido Morena quiere dar una diferencia a un voto ciudadano. Es decir, los míos los cuento por voto y medio, pero los tuyos los cuento a 2 por 1. Pues esto es un sinsentido. Pero voy a un punto más grave, y nunca acabo de decir más grave con el señor presidente, porque en lugar de que se respete la Constitución, tal parece ser que él ha respetado el Código Penal, porque lo ha cumplimentado a capa profunda. Y vale la pena decir que el problema de la sobrerepresentación es muy grave, porque la secretaria de Gobernación, y por eso la denunciamos en esta primera denuncia, el día 3 de junio había dicho: señores, tenemos la mayoría calificada, y lo cual es una gravísima mentira, pero también es una violación y es una invasión a la capacidad y a la competencia constitucional, porque la Secretaría de Gobernación, ni inclusive el presidente, tienen facultades para señalar cuántos son los diputados que deben de haber. Para eso está el INE y en todo caso el Tribunal Electoral.
Ellos sí Absoluto. son los que tienen la facultad de decidir cuántos diputados hay. Entonces, por eso estamos denunciando el delito de ejercicio indebido del servicio público y estamos denunciando el delito de coalición de servidores públicos. Pero, puntualizando, todavía es más grave la situación y voy a explicarme. El partido de Morena y el Partido del Trabajo estuvieron en el foro de San Pablo. Sí. Y en este foro lo que quieren, finalmente hablando, es instaurar el comunismo en el país. Y para esto están muy claros los objetivos en el foro de San Pablo. Es decir, encubrar a un Mesías, empoderar a los militares, recortar la libertad de prensa, obstaculizar a algunos empresarios, promocionar los bonos clientelares. Es decir, ellos están cumpliendo exactamente el foro de San Pablo, que es muy importante que la gente entienda qué es, porque realmente hablando lo que pretenden es llevarnos a un comunismo. Y yo lo que estoy expresando es que el pueblo mexicano no votó por el comunismo. Entonces, a través de este agandalle legislativo, ellos lo que pretenden es tener una mayoría legislativa para hacer cambios constitucionales, los cuales no tendrían, en caso de hacerse esta representación, no tendrían ningún contrapeso. Nosotros votamos como oposición por un 46% y nos quieren dar de regreso el 22%. Así es, exactamente. Para ellos quedarte con el 74%. Así es que ellos no ganaron la mayoría. No ganaron. Porque la mayoría en el Ellos padrón electoral son 100. Claro. Y ellos tienen 36. Sí, señor. ¿Dónde está el 64%? Entonces, esto que están diciendo que el pueblo manda y que esto es una mentira, una de tantas mentiras que nos han incubado estos señores. Entonces, es muy importante que realmente hablando no se dicte el tema de la sobrerepresentación, porque si se acata este tema bajo estas consideraciones, el siguiente golpe y el golpe mortal a la República es al Poder Judicial de la Federación. La reforma judicial. Entonces, el único que le ha establecido contrapesos al presidente de la República es el Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué el presidente odia tanto al Poder Judicial de la Federación? Les ha frenado todo. Porque el Poder Judicial le ha frenado todos los atropellos y todas las cosas que el presidente quiere hacer al margen de la Constitución. Sí. Entonces el Poder Judicial pues no es propiamente hablando un poder político. Ellos simple y sencillamente su meta, su fin, su camino es el de proteger a la Constitución, esa Constitución que nos costó sangre a todos los mexicanos, desde el 24, el 36, el 57, el del 17. O sea, ¿cómo es posible que traten de combatir la Constitución cuando finalmente en la Constitución todos los mexicanos tenemos un artículo? Es decir, los trabajadores, los campesinos, los empresarios, los doctores, los profesionistas, los periodistas, los militares, los sacerdotes, todos tenemos un artículo en la Constitución y no hay ningún orden jurídico mejor que la Constitución. No, no hay. Entonces, si no tenemos una Constitución, la verdad, este país se va a lo peor así.